Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me vuelve a dar ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Padre, tomando control de toda prueba, Señor, aún siendo la más difícil. Tú vas delante de nosotros, Señor, y nunca te apartas, Padre bendito. Gracias también te doy, Señor, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das todos los días. Gracias también te doy, Señor, por ese vestido, por ese calzado, Padre bendito. Gracias también te doy por el trabajo, Padre. Gracias también te doy, Señor, por esas bendiciones que recibimos, Señor, aún sin merecerlas, Padre bendito. Gracias infinitamente, gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre, todos los días con nosotros. Gracias también te doy por la vida de mi pastora, Padre, porque tú suples todas y cada una de sus necesidades, porque tú la llevas en el hueco de tu mano, Padre bendito, y no te apartas de ella. Gracias, Padre, porque ella es de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias porque ella es el vínculo, Señor, para que nosotros podamos conocerte cada día más a ti, Padre bendito. Gracias también te doy por la vida del pastor César, por la vida de la pastora Estela, por el pastor Ramón, Señor. Gracias también porque cuando ellos comparten de tu palabra es de gran bendición para nosotros y de gran crecimiento para nuestras vidas, Padre. Gracias también te doy, Padre, porque tú no te apartas de ellos en ningún momento, Señor, porque tú los mantienes con salud, Padre bendito. Te pido, Padre, que suplas todas y cada una de sus necesidades que ellos tengan, Señor. También te doy gracias, Señor, por todo el liderazgo de Ministerio Casesa, Señor, por todos los congregantes, Señor. Gracias porque tú les pones y los inquietas, Señor, para que ellos quieran conocerte cada día más a ti, Padre bendito. También te doy gracias, Señor, porque tú nos usas en gran manera, Señor, para poder ser ese canal de bendición para esas personas que aún no te conocen, Señor, y que tú nos pones en nuestro camino para compartir de tu palabra, Padre. Gracias infinitamente. Gracias, Señor, te doy porque por todo lo bueno y lo amoroso que tú eres con nosotros, Padre. También te pido, Padre, por todas esas personas que están en los hospitales, Señor. Te pido, mi Señor, que tú seas ese doctor de doctores, Señor, y que no te apartes de ellas, Padre. Por todo esto, te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. El título de mi enseñanza yo le puse Dios es nuestra fortaleza. Y vámonos a la palabra de Dios en Filipenses, en capítulo 4, en el versículo 12, dice la palabra de Dios así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, todos sabemos que Dios es el creador de la tierra y de todo el universo, que Él es digno de ser alabado y glorificado en todo momento, pues Él es grande y poderoso, y Él toma control de todas las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor. Nada más tenemos que creer y tener esa fe inmensa. Y también tener bien presente que Él en todo momento, Él nos acompaña. Y que cuando nosotros oramos, Él inclina su oído y Él escucha nuestras oraciones, porque Él nunca se aparta de nosotros en ningún momento. Hay veces que nosotros somos los que nos apartamos de Él, o muchas veces nuestra fe es tan pequeña que se nos olvida que tenemos ese Dios que nos da esa fortaleza, ¿verdad? Y que Él nos está acompañando en todo momento. Y una característica de la que Dios tiene para con nosotros es que Él sabe todo lo que nosotros estamos pensando, todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y pues Él toma control de todas nuestras necesidades, porque Él va siempre delante de nosotros y Él no se aparta nunca de nuestro lado.
Otra cosa que también tenemos que tener muy presente, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de cómo nos vamos comportando, de no ser esa piedra de tropiezo para las demás personas. Muchas veces pensaríamos que nadie nos ve, sin en cambio, Dios nos ve en todo momento. Él, Él ve cómo nos comportamos, cómo nos vamos conduciendo en la vida diaria, ¿no? Porque Él conoce todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos. Ahí no lo podemos engañar. También tenemos que tener bien presente que cuando la prueba se nos presente, no se nos olvide que Él nos acompaña, Él nos da esa fortaleza que nosotros en ese momento estamos necesitando. Pero tenemos que tener mucha fe y creer en Él. Y vámonos a la palabra de Dios en Isaías 41:10. La palabra de Dios dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. Así es, podremos estar tranquilos entonces que aún siendo nosotros débiles y vulnerables, tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado que nos protege en medio de las situaciones que estemos pasando, porque Él nos guarda, porque Él nos lleva en el hueco de su mano. Y eso a su vez nos llena de una paz inmensa y tranquilidad, porque eso nos da esa fortaleza y nos da esa seguridad de que no estamos solos. Y también no se nos olvide que esa es una promesa que Él nos da y para todos los que creemos en Él. Otro de los puntos es que Él también multiplica nuestras fuerzas. Vámonos a la palabra de Dios en Isaías 41:10, y la palabra de Dios dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, hermano, no se nos olvide que nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, y que por tal motivo nosotros no nos debemos de sentir solos o desprotegidos, porque tenemos a ese Dios que nos respalda en todo momento, que nos cuida y que toma control de todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, porque Él siempre nos lleva con el hueco de su mano. Y también es una gran promesa que nos da, que Él todos los días de nuestra vida, Él estará con nosotros, dándonos esas fuerzas, esa fortaleza. Solo tenemos que creerlo. Otro punto es: Dios multiplica nuestras fuerzas. Vámonos a la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 29. La palabra de Dios dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así es, si nosotros estamos cansados, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de acudir a Él con esa humildad, ¿verdad? De pedirle esas fuerzas que nos llene de fortaleza para poder salir adelante. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 73, en el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así es, cuando nosotros, nuestro corazón y nuestro cuerpo, sientas que ya desfallecemos, que ya no podemos, ¿a quién tenemos que acudir? Pues a Dios. ¿Para qué? Para que nos llene de esas fuerzas para poder salir adelante. ¿Cuántos de nosotros no recordamos ese pasaje donde David escapaba de sus enemigos? Él pudo encontrar el refugio en Dios. Así es, cuando el pueblo de Israel no tenía más fuerzas para poder soportar los castigos de los egipcios, Dios los rescató cuando el profeta se encontraba rodeado por un ejército. Pudo clamar a Dios y decir: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así es, si tenemos que aprender a confiar en Dios y no solucionar las cosas a nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, las cosas no nos van a salir bien o como nosotros pensamos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a pedirle a Dios dirección
de la prueba o de lo que estemos pasando, y Él tomará control y nos dará esa sabiduría de saber tomar una buena decisión y que Él tome control de lo que estemos pasando. Otro punto es que también tenemos que buscarle a Él. Vámonos a la palabra de Dios en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 11, dice así la palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Así es, cuando nosotros estemos atravesando algún problema o tengamos alguna situación difícil, no tenemos que andar buscando en otra persona la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios. Y Él tomará el control de todas y cada una de nuestras necesidades. También tenemos que entender que no necesariamente tenemos que buscar el rostro de Dios cuando tengamos alguna circunstancia difícil, sino también en esos tiempos de bonanza, en estos tiempos de gozo, de alegría. Porque gracias a su misericordia es que nosotros tenemos una oportunidad todos los días. Y así es, hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, agarrarnos de su mano, porque todos sabemos que Dios nos lleva en el hueco de su mano y que Él toma control de todas y cada una de las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor, que no estamos solos, que nos está respaldando todos los días y que debemos de estar bien fortalecidos en ese amor incondicional que nos tiene. Pidámosle a Dios que nos llene de esa fortaleza, de esa fe ciega, de ese amor infinito, y que no se nos olvide que Él está respaldándonos en todo momento y en todo lugar. Así es, hermanos, esta enseñanza fue la que Dios puso en mi corazón para que yo se las pudiera compartir. Y no se nos olvide incluir a Dios en las buenas y en las malas. A Dios le gusta que lo tengamos presente en nuestra vida, que no lo hagamos a un lado, porque Él toma control de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y vamos a terminar con una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en todo momento, Padre. Gracias, Señor, porque tú ya eres parte de nuestra vida, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso y tú nos das esa fortaleza que a veces necesitamos. Por todo esto, te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día.